Vamos a resolver el ejercicio 69 de la guía del instituto. El mismo dice que sobre la superficie terrestre se dispara un proyectil con una velocidad de módulo 50 metros por segundo, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Dice que se desprecia el rozamiento con el aire y nos piden que hallemos el radio de curvatura cuando se alcanza la altura máxima, el vector velocidad en el instante t igual a 1, el módulo de la aceleración normal en el instante t igual a 1, el versor tangente y el radio de curvatura de la trayectoria en el instante 1, y después pide lo mismo, pero en el instante 0. Vamos con la parte más sencilla. Primero vamos a realizar un bosquejo, un esquema. Y vamos a anotar la información. Tenemos un proyectil que inicialmente es disparado con un ángulo de 53 grados, con una cierta velocidad inicial. La velocidad inicial es de 50 metros por segundo. Este ejercicio está resuelto contemplando aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Nosotros sabemos que en todo momento la aceleración de la gravedad es hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, y en este caso en particular el valor de la gravedad está tomado 10 metros por segundo al cuadrado. Lo primero que nos preguntan es el radio de curvatura cuando alcanza la altura máxima. Cuando alcanza la altura máxima en h igual h max, vamos a tener únicamente velocidad en x. La velocidad en y va a ser 0 y por eso va a ser la altura máxima. Si tuviésemos velocidad en y hacia arriba, el cuerpo seguiría subiendo, y si tenemos velocidad en y hacia abajo es porque el cuerpo ya comenzó a descender. La única velocidad que tenemos es la velocidad en x en la altura máxima, y en x, como no se considera rozamiento con el aire, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en x no varía, así que la velocidad en x en la altura máxima es igual a la velocidad inicial en x. Si descomponemos la velocidad inicial, la descomponemos en velocidad inicial en x, que en realidad, bueno, como es constante, es simplemente velocidad en x. Si para y tendremos velocidad inicial en y y el ángulo beta. Si dibujamos el triángulo rectángulo, esto representa el valor inicial en y, y la componente en x, la velocidad inicial en x, con lo que la velocidad en x va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es 53 grados. Esto es 50 metros por segundo por el coseno de 53. Este es el valor de la velocidad en x, la velocidad inicial que se mantiene durante todo el tiempo. Esto es 50 por coseno de 53, 30 metros por segundo. En primera instancia no necesitamos la velocidad en y, pero la velocidad en y va a ser igual también a la velocidad, al módulo de la velocidad inicial por el seno de 53 grados. La velocidad inicial en y va a ser de, es lo mismo que antes, nada más que en vez de coseno
seno de 53 es 40 metros por segundo. Esto mismo lo podemos escribir en la velocidad inicial. La velocidad inicial es de... El módulo de la velocidad inicial es de 50 metros por segundo, o podemos poner, que es exactamente lo mismo, que la velocidad inicial es de 30 versor I más 30 más, 40 versor J, ambos valores en metros por segundo. Si son las dos componentes de la velocidad inicial, la componente en X y la componente en Y. Para la primera parte lo único que nos importa es la componente en X. Nosotros sabemos que se desplaza horizontalmente, así que la aceleración normal va a ser vertical. Y corresponde a la gravedad. La única aceleración que hay en este movimiento es la aceleración de la gravedad. Ya vimos, entre tantas otras fórmulas, que el valor de la aceleración normal es igual a la velocidad, al módulo de la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. En este instante, en el punto de altura máxima, conocemos tanto la velocidad tangencial como la aceleración normal. La aceleración normal dijimos que es la gravedad. La velocidad tangencial es la velocidad en X, que es 30 metros por segundo. Y el radio es lo que queremos averiguar. El radio pasa multiplicando, los 10 metros por segundo al cuadrado pasan dividiendo. ...30 metros por segundo al cuadrado son 900 metros al cuadrado por segundo al cuadrado, y todo esto dividido 10 metros por segundo al cuadrado. Segundos al cuadrado se simplifican con segundos al cuadrado, y el cuadrado del metro se simplifica con el metro. El 900 dividido 10 me da radio de curvatura igual 90 metros. Esto es lo que nos piden en A. El valor del radio de curvatura cuando el proyectil alcanza la altura máxima. Vamos a borrar y vamos por la parte B. En la parte B me piden la velocidad en el instante t igual a un segundo. Recordemos que en X es movimiento uniforme, así que la velocidad en X siempre va a ser 30 metros por segundo, y la velocidad que varía es la velocidad en Y. Sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo. La aceleración es la aceleración de la gravedad. La variación de velocidad, estamos hablando de la variación de velocidad en I. La aceleración, el módulo de la aceleración es 10, pero la aceleración de la gravedad es hacia abajo. Si nosotros contemplamos positivo para arriba, la aceleración de la gravedad va a ser menos 10. Esto nos da
variación de velocidad es la velocidad final, que es la que queremos conocer, menos la velocidad inicial, que es 40, sobre el tiempo. El lapso de tiempo desde el instante inicial hasta el que queremos averiguar en B es de un segundo. El tiempo es de un segundo. Entonces, la velocidad final, esto es en I. Recordemos que en X no cambia, ¿sí? La aceleración, podemos poner que es la aceleración en I, es la variación de velocidad en I. La velocidad final va a ser menos 10 metros por segundo al cuadrado por un segundo, más 40 metros por segundo. Esto da menos 10 más 40 metros por segundo es la velocidad final. La velocidad final en I es de 30 metros por segundo. ¿Sí? Esto es en I. Entonces, al cabo de un segundo, la velocidad en X sigue siendo la misma, nunca cambió, siempre es 30. La velocidad en I, en X no cambió, en I pasó de 40, se redujo en un segundo, se redujo 10 metros por segundo, así que la velocidad en I también es de 30 metros por segundo. Esto es en el instante un segundo, que es el instante que nos piden analizar. La velocidad en X es 30, la velocidad en Y es 30. Lo primero que nos piden es cuál es la velocidad en ese instante. Bueno, la velocidad simplemente la podemos indicar con las dos componentes, así que en t igual un segundo, la velocidad, el vector velocidad, está dado por 30 en X más 30 en Y. Esto es en metros por segundo. Esta es la respuesta a la pregunta B. Para que quede claro, esto es un vector cuyas componentes son iguales, tanto la componente en X como la componente en Y. Son de 30 metros por segundo, por lo cual este ángulo es de 45 grados. ¿Por qué esto? Porque observamos o hacemos esta observación, porque luego nos pide el módulo de la aceleración normal en ese instante. Vamos a borrar, ahora que ya sabemos cuánto es la velocidad en el instante de un segundo. Vamos a poner acá en t un segundo, la velocidad es 30. Y vamos a borrar y vamos a calcular la aceleración normal en ese instante. Bueno, entonces en el instante t un segundo, la velocidad del cuerpo es de 30 metros por segundo en X y 30 metros por segundo en Y. Es una velocidad con un ángulo de 45 grados. La única aceleración que realmente está actuando sobre este cuerpo es la aceleración de la gravedad en forma perfectamente vertical. La aceleración normal es perpendicular a la trayectoria, es perpendicular
al vector velocidad. Esta de acá entonces será la aceleración normal. Tenemos, por si lo queremos anotar, el versor tangente paralelo a la velocidad y el versor normal perpendicular a la velocidad. Nos piden la aceleración normal. Sabemos que la única aceleración que realmente está actuando es la aceleración de la gravedad. Lo que vamos a hacer es descomponer la aceleración de la gravedad perpendicularmente a la velocidad y paralelo a la velocidad, con lo cual vamos a obtener la aceleración normal y la aceleración tangencial. Estos dos vectores, la aceleración tangencial y la aceleración normal, compuestos, nos dan como resultado la aceleración de la gravedad. Vemos que los 45 grados los tenemos acá. En este caso en particular, este es un triángulo rectángulo. Este ángulo también va a ser de 45 grados, pero nosotros vamos a trabajar con este ángulo, que es el que coincide con el ángulo de inclinación de la velocidad. Si nosotros la velocidad fuese horizontal, o sea, 0 grados, este ángulo también sería de 0 grados. La aceleración de la gravedad coincidiría con la aceleración normal. Que de hecho fue lo que pasó en el punto A, en donde teníamos la velocidad horizontal y la aceleración normal coincidía con el valor de la gravedad. Teniendo presente entonces este triángulo en donde la hipotenusa es la gravedad, la aceleración tangencial coincide con este valor, ¿sí? Y la aceleración normal con el cateto opuesto. Y acá tenemos los 45 grados. Tenemos que el valor de la aceleración normal es igual al valor de g por el coseno de 45. ¿Sí? Que es el ángulo adyacente a la aceleración normal. En este caso en particular no me piden el valor de la aceleración tangencial. Por ser 45 grados, tanto el valor de la aceleración normal como el de la aceleración tangencial van a ser el mismo valor. El valor de la aceleración normal va a ser entonces, la aceleración de la gravedad es 10 por el coseno de 45. Esto nos da 10 por el coseno de 45, 7,07, bueno, 7 metros por segundo al cuadrado. Es el valor de la aceleración normal. No nos lo piden, pero el valor de la aceleración tangencial va a ser 10 metros por segundo al cuadrado por el seno
de 45 grados que también da 7 metros por segundo al cuadrado. Nos piden únicamente el valor de la aceleración normal. Nos piden también el versor tangente y el radio de la curvatura en ese instante. El versor tangente tiene un ángulo de 45 grados. Nosotros sabemos que por ser versor, el módulo del versor tangente es 1. O sea que tiene la misma dirección que la aceleración tangencial. El versor tangente, ¿sí? Tiene 45 grados. Y lo que sabemos es que el largo es 1. Así que esto, el módulo, es 1. Y este lado, esto de acá va a ser la componente en X. Y esto de acá, la componente en Y. El valor de la componente en X va a ser igual a la hipotenusa, que es 1 por el coseno de 45 grados. X va a ser igual a 0,707. El valor en Y va a ser también 1 por el seno de 45 grados. El valor en Y también va a ser de 0,707. Como el versor tangente corresponde a la velocidad, ¿sí? Es el versor de la velocidad, este versor tiene unidad de velocidad, metros por segundo, así que sus componentes también van a tener unidad de velocidad. El versor tangente entonces está dado por 0,707, que es la componente en X, más 0,707 componente en Y con unidad metros por segundo. Básicamente lo único que estamos designando es de un vector que sabemos que es unitario, qué componente tiene en X y qué componente tiene en Y, sabiendo que tiene una inclinación de 45 grados. Lo otro que nos piden, vamos a borrar para facilitar, es el radio de curvatura de la trayectoria en el instante 1. Para calcular el radio de curvatura necesitamos la aceleración normal. Así que tenemos que recordar este valor. La aceleración normal el módulo de la aceleración normal es de 7 metros por segundo al cuadrado. Necesitamos también el valor de la velocidad tangencial, el valor de la velocidad en ese instante. Nosotros tenemos el valor de la velocidad escrito con sus componentes. En base a las componentes podemos determinar cuál es el módulo de esta velocidad. ¿Sí? Porque este es el componente en X y esta es la componente en Y. Yo necesito el módulo de toda la velocidad. Una de las formas simples de obtener el módulo de la velocidad es, bueno, una forma es hallando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes por Pitágoras. El otro método simple de obtención con la calculadora es utilizando el comando pol. Pol
y los dos valores separados por coma de las componentes. Esto nos dice que el módulo es de 42,42 metros por segundo. El mismo valor lo obtenemos si hacemos Pitágoras. Esto es 30 al cuadrado más 30 al cuadrado y hacemos la raíz cuadrada de ese valor, nos da el mismo valor. Con esta velocidad y con la aceleración normal vamos a sacar el radio de curvatura. Vamos a borrar y vamos a sacar el radio de curvatura. Una vez más, utilizando la ecuación del cálculo del valor de la aceleración normal y teniendo en cuenta entonces que esta velocidad tiene un módulo de 42,42. Esta es la velocidad tangencial en ese instante de la trayectoria. Si el cuerpo inicialmente está acá, hace una trayectoria parabólica, nos están pidiendo en el instante 1 segundo. La velocidad tangencial es esta que tenemos acá. Esta de acá es la aceleración normal. Y nos piden el radio de curvatura en ese instante. De nuevo, simplemente nosotros sabemos que el valor de la aceleración normal es igual a el valor de la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de curvatura. Como lo que queremos averiguar es el radio de curvatura, pasamos el radio multiplicando y la aceleración normal dividiendo. Y simplemente hacemos la cuenta, radio igual. La velocidad tangencial al cuadrado es ese 42,42 al cuadrado. Dividido la aceleración normal que es 7. Recordemos que todo este análisis que estamos haciendo es en el instante 1 segundo. Ya habíamos calculado la velocidad, ya habíamos calculado la aceleración normal en ese instante 1 segundo. El radio entonces, estos 42 es lo que habíamos calculado con anterioridad, al cuadrado daba 1800 dividido 7 nos da 257 metros. Por último, lo que nos piden es lo mismo, o sea, hallar el versor tangente y el radio de curvatura, pero en el instante 0. El instante en donde parte. El análisis es el mismo. Si ahora cambiamos, ya no es más el instante 1, es en el instante 0. Ya no me sirve esta velocidad, porque no estoy analizando ya en el instante 1. No me sirve esta aceleración normal, no me sirve este módulo de velocidad. Todo lo que me sirve es lo del instante 0. En el instante 0 no tengo un ángulo de 45 grados, sino que tengo un ángulo de 53 grados. Este ángulo ya no es de 45 grados, es de 53. Y estos valores ya no son.
forma de calcular es exactamente la misma. Me piden que determine el versor tangente, que sigue teniendo un módulo de 1. Así que tengo esto que mide 1 metro por segundo, la componente en X y la componente en Y, con un ángulo de 53 grados. La componente en X va a ser igual a 1 metro por segundo, que es la hipotenusa, por el coseno de 53 grados. Y la componente en Y va a ser 1 metro por segundo por el seno de 53 grados. Las componentes entonces ahora van a ser distintas. Antes eran iguales porque el ángulo era de 45 grados. Tengo por un lado coseno de 53, que es 0,6. Esto me da 0,6 metros por segundo. Y en Y, en vez de utilizar coseno, utilizamos seno de 53, 0,8. A esto hay que multiplicarlo por 1, ¿no? O sea que no es lo mismo, 0,8. Esas son las dos componentes del versor tangencial, porque este 1 metro por segundo es el módulo del vector del versor, del vector unitario tau. Así que tau en el instante inicial tiene esas dos componentes. Tiene la componente en X, 0,6 en X, y 0,8 en Y. Ambas en metros por segundo. Y lo otro que me piden es nuevamente el radio de curvatura. Para calcular el radio de curvatura tengo que conocer el valor de la aceleración normal y el valor de la velocidad tangencial. El valor de la velocidad tangencial me lo dieron como dato. 50 metros por segundo es el valor de la velocidad tangencial. Lo que no tengo es la aceleración normal, que lo que tengo que hacer es lo mismo que hicimos antes, descomponer a la gravedad en aceleración tangencial y aceleración normal. La única diferencia con antes es que ahora el ángulo es de 53 grados, así que la aceleración normal va a ser igual al valor de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, por el coseno de 53 grados. Antes teníamos la cuenta hecha con el coseno de 45, porque este ángulo era de 45, y este ángulo con este lado son adyacentes, así que uso el coseno. El valor de la aceleración normal en este caso, hacemos la cuenta, 10 por el coseno de 53 nos da 6. Todo esto es en el instante 0. Entonces ahora el radio va a ser la velocidad al cuadrado en el instante 0. En el instante 0 es 50 metros por segundo. Esto es al cuadrado. Divido la aceleración normal, que es 6 metros por segundo al cuadrado. El radio de curvatura entonces es 50 al cuadrado
dividido 6. Esto nos da 417 metros. Siempre pueden existir otros caminos para resolver. Tenemos que utilizar los que nos resulten a nosotros más fáciles de comprender.